Saludamos a Juan Martín en la operación técnica como todas las semanas. Hoy vamos a tener muchas novedades, participaciones especiales como siempre, y vamos a arrancar como hacemos habitualmente, con la ciudad de Buenos Aires, para hablar de alguna manera de patrimonio también en su dimensión cultural, también de alguna manera histórica y ambiental, porque vamos a hablar del barrio de La Boca. Vamos a hablar de un lugar emblemático como es el Museo Benito Quinquela Martín, y vamos a dialogar con alguien que no pocas veces ocurre, que es que cuando termina una gestión es reconocido por todos los actores de ese lugar, de ese barrio, y que evidentemente, como decíamos, ha dejado una huella muy importante en la gestión del museo, y se trata obviamente de Víctor Fernández, a quien le damos la bienvenida en la noche de Sónica Más. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, gracias audiencia, muchas gracias. Hemos seguido siempre tu trabajo, siempre muy activo, con todos los protagonistas, con todos los actores, ¿no?, del barrio, y que un poco eso se vio reflejado cuando te hicieron una despedida, todos, ¿no?, hace muy poquito. Sí, realmente vos sabés que lo que fue pasando en los últimos meses, cuando ya anuncié que dejaba la dirección del museo, es algo que no termino de procesar, ¿no? Ese abrazo comunitario, reconociendo un trabajo que es, o sea, desde uno es simplemente lo que había que hacer. Cuando se realizó la semana pasada, así en el Museo Histórico de La Boca, a modo de despedida, fue realmente muy cálido, muy generoso. Emocionante, ¿no? Muy emocionante y muy, insisto, ¿no? Te diría que inabarcable, porque, a ver, vivo en el barrio desde hace más de 40 años, me dediqué al arte, decidí que me iba a dedicar al arte siendo adolescente, visitando las salas del Museo Quinquela Martín. La vida luego, por caminos completamente mágicos, me puso en ese lugar. Y como decía ese día cuando me tocó hablar, fuimos felices, sobre todo, fuimos apasionadamente comprometidos y felices en el ejercicio de esa responsabilidad. Y que como devolución venga semejante demostración de afecto, realmente, insisto, no termino de procesarlo. Claro, porque fue un trabajo, obviamente, en un lugar como el museo. Obviamente trabajás de puertas para adentro, pero vos le diste esa, digamos, característica de abrirlo hacia la comunidad. Por eso que tan arraigado está la gente con el trabajo que realizabas vos, y te lo manifestó en esa oportunidad y todos estos años, ¿no? Sí, vos sabés que esto que decís es justamente algo en lo que quiero detenerme, sí. A ver, creo que no existe patrimonio, no existe eso que dimos alguna vez en llamar arte, sin apropiación comunitaria. Es decir, es patrimonio aquello que se cuida, se protege, se salvaguarda, pero ante todo es un acto de amor. Es decir, no hay patrimonio si la comunidad no ama y no abraza determinadas historias, determinados objetos. Digamos, es el principio de todo, ¿no? Entonces nunca pude concebir la acción cultural, la gestión, despegado, divorciado de esas comunidades, claro, y de su historia. Hay una urdimbre muy estrechamente relacionada entre eso que se dio en llamar patrimonio intangible y los bienes patrimoniales. Siempre el objeto patrimonial está parado, está determinado, te diría, por ese cruce de historias de eso que llamamos intangibilidad, ¿no? Y en La Boca, y especialmente en el Museo Quinquela, está muy presente. Es más, nunca quise llamarlo patrimonio inmaterial, porque es tan concreto, es tan evidente, camina por las calles esa historia y esa apropiación de esas historias, que es casi corpóreo, ¿no? Entonces sí, se trabajó mucho, creo, como había que trabajarlo, que es en un ida y vuelta entre la historia y las pulsiones cotidianas de la comunidad, con apuestas a futuro de esas comunidades, siempre en relación con el patrimonio y la historia del museo y ese legado de Quinquela, que a la vez, como en un juego de muñecas rusas, es inseparable de la historia de La Boca, ¿no? Cuando vos recorres tanto la obra de Quinquela como su vida o los archivos que legó al museo, que son
apasionantes, ¿no? Son muy ricos esos archivos. Es como que estás viendo a la vez la biografía de un hombre, la obra y el legado de un artista, la mirada de un artista sobre su tiempo y sobre su lugar, y también estás viendo mucho del ADN boquense / argentino. Porque también no olvidemos que la apuesta de Quinquela no era encerrada al barrio, era algo que arraiga en la Boca, pero con una mirada nacional, con proyección internacional. Quinquela conoció y fue actor principal de algo que podríamos llamar globalización de las primeras décadas del siglo XX. En esos encuentros reales, o sea, era la Boca a través de Quinquela yendo al encuentro de otras culturas, dialogando con otras culturas, con otras latitudes. Esa capacidad de gestión, reconociéndose en un lugar, pero proyectándose, esa especie de respiración, ¿no? Que de algún modo te modela todo lo que pasó en ese lugar, bueno, había que honrarlo, había que de algún modo trabajar parándose desde ahí. Sí. Y ahora, en la gestión cultural es muy difícil siempre, ¿no? Sobre todo en instituciones públicas, donde los vaivenes políticos juegan mucho, ¿no? En el devenir. Vos tuviste, tengo entendido que más de 16 años en el museo y un poco más de 10 como director, ¿no? O sea, más o menos, sí, así sí. es. Sí, más. Tuve casi 20 años, porque fueron casi 8 años siendo curador del museo y luego 12 dirigiéndolo. ¿Y cómo se hace para transitar ese difícil camino, ¿no? De tantos años en la gestión, atravesando no solo los problemas cotidianos que puede tener cualquier gestión, sino todos los vaivenes políticos y todas las cuestiones que a veces escapan a la tarea misma de lo artístico, de lo cultural, ¿no? No tengo idea. No, a ver. No, tengo que decir que nunca, ni en la dirección anterior del museo, cuando me tocó ser curador, como durante la dirección del museo, nunca llegó al ámbito del museo algún tipo de condicionamiento político. Ajá. Te confieso que había veces que tal vez lo hubiera preferido. ¿Por qué? Porque de haber llegado a algún tipo de condicionamiento significaría que les interesaba. No, pero realmente en muchos momentos sentí mucho acompañamiento, otras veces por ahí indiferencia, pero nunca algo que dijeras tenía que ver con un condicionamiento una original. presión. No, realmente eso hemos trabajado con entera libertad. Hasta el último día, te diría. En ese sentido, por ahí los condicionamientos son otros y de forma indirecta sí tiene que ver con lo político. En distintas miradas. Sí, o por ahí cuál es el recurso que se le asigna a un lugar, eso te marca cuál es la importancia que una gestión le da a lo patrimonial. Entonces ahí sí tengo que decir que hay serias deudas, ¿no? Cuando luchás años con un mismo problema edilicio, cuando el presupuesto es prácticamente inexistente y todo eso, bueno, ahí sí podemos hablar de condicionamientos, pero no políticos en el término que lo podemos entender de un modo directo. No, jamás es que alguien llamó para decirme vamos por acá o vamos por ahí. No. Claro. Suponemos que en tantos años, obviamente va a haber hitos o momentos que vos te han marcado y que los llevas bien adentro y que por ahí es un momento de balance, ¿no? ¿Cuáles son los hitos más importantes, que deben ser muchos, pero algunos como para decir, bueno, esto me lo llevo como que pude hacer lo que quise realmente? Mira, la verdad que en eso siento que nuestros equipos han sido bendecidos realmente. Fueron tantos los momentos mágicos, ¿no? Que uno cerraba los ojos y decía, si hubiera vivido solamente este momento, todo valió la pena. Me vienen a la cabeza 3 por ahí. Uno es cuando ganamos esa convocatoria internacional de la Alianza Americana de Museos y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ningún museo argentino lo había ganado hasta entonces, que nos permitía
realizar un trabajo de un año, un trabajo conjunto con algún museo estadounidense. Lo hicimos con el Museum Center at Five Points de Cleveland, Tennessee. Y eso significó que un grupo de chicos de La Boca viaje a Tennessee, un grupo de chicos de Cleveland vinieron a La Boca, trabajaron un año sobre temas vinculados con arte y saneamiento del medio ambiente, esto en torno al riachuelo y a un afluente del río Tennessee en el caso de ellos. Fue una experiencia inolvidable porque eran todos grupos, tanto los de allá como los de acá, grupos de zonas bastante vulneradas. Los chicos de Cleveland jamás habían salido de su pueblo, los chicos de La Boca tampoco. De pronto verse en ese proyecto realmente les abrió horizontes insospechados. Y vos sabés que cuando vinieron los chicos de Cleveland acá, navegaron por el riachuelo en conjunto y espontáneamente, sin que nadie hubiera dicho nada, apenas subieron al barco, empezaron todos juntos a gritar Quinquela, Quinquela, Quinquela. Bueno, no, realmente extraordinario. Me acuerdo y es piel de gallina, ¿no? Por supuesto, además de todo el trabajo que hicieron conjunto en sus comunidades, ¿no? De mutuo conocimiento, de difusión y de trabajo directo sobre esos problemas medioambientales, ¿no? Realmente fue una experiencia muy, muy rica. Otra noche mágica. Trabajamos mucho lo que es el paisaje cultural boquense y pudimos recuperar para el museo la gestión de la conservación. Nos metíamos en problemas todo el tiempo, ¿no? Era la conservación de la gestión de las obras patrimoniales que forman Caminito. Esto había sido una creación de Quinquela, que era la proyección en el espacio público de la colección del museo. De hecho, en algún caso eran obras del museo que él las colocó en Caminito. Y fue un trabajo muy largo de visitas guiadas, colaborar con la recuperación de los colores históricos. Fue un trabajo muy, muy de todo el tiempo. Y hicimos un libro con la historia de cómo se dio esa transformación de lo que era un basural al aire libre, se transformó en lo que hoy es el principal motor económico de la zona, uno de los 10 lugares más fotografiados del mundo. Hicimos un libro con eso que se presentó en Caminito, una nochecita soñada. Era la primera vez que se hacía un evento cultural en Caminito desde aquel legendario teatro de Cecilio Madanes. Es decir, hacía más de 40 años que Caminito no era usado en horario nocturno con ese sentido. Y sabes que vino especialmente a esa presentación Álvaro Coria Peñalosa, que es el nieto del autor de la letra del tango Caminito. Que ahí había una vieja grieta que se remonta a la discusión que tuvieron Filiberto y Coria Peñalosa. Viste que todavía hoy cuando viene algún riojano dice, no, el Caminito auténtico es el de La Rioja, el de Ottawa. Ya tenemos suficientes grietas, no necesitamos una más con Caminito. Que Álvaro viniera desde allá, habló esa noche. Fue realmente, viste cuando sentís que todo cierra, que todo confluye en algo. Quedó algo trunco. Esto fue en el 2019. La idea era involucrar a comunidades educativas de Olta, en La Rioja y de La Boca, que los chicos fueran trabajando, digamos, en sus caminitos. Nosotros no podemos hablar de caminitos, hablamos de los caminitos, ¿no? Porque la letra refiere a uno y la música refiere al otro. Bueno, vino la pandemia, bueno. Se complicó, pero bueno, esa fue otra. Y la otra está en curso todavía. En los archivos del museo dormían ahí unas cuantas decenas de partituras, poemas que autores de su tiempo le habían dedicado a Quinquela. La mayoría inéditas o se habían grabado muy pocas veces, había muy pocas versiones de algunas de esas piezas. Y dimos también con la gente adecuada, que son las chicas de la orquesta Ciamarela Tango. Les pasamos una copia de esas partituras y desde hace algunos años están preparando, están haciendo los arreglos y todo. Y ya han ejecutado, los han tocado algunas veces. Y en este momento están grabando, ya dando la puntada final a un álbum dedicado a Quinquela. Qué bárbaro. Ahí, digamos, es el archivo cobrando vida, ¿no? Como inspiración, digamos. Como, claro, a ver, ¿por qué hay que cuidar el patrimonio? Porque nunca es cuestión del pasado, nunca es cuestión del pasado. Siempre es una semilla que sembrada hacia el futuro, ¿no? Esto de
partituras que jamás habían visto la luz, que estuvieron ahí en algunos casos 100 años, 80, 60 años, y que vuelven a vivir y que pronto va a ser presentado como un álbum de una orquesta de tango contemporánea, creo que es uno de los reflejos, ¿no?, de esto que decimos. Claro. Patrimonio se cuida porque no es solo lo que fue, es también lo que será. Exactamente. Y otro de los hechos destacados es el compromiso con el barrio, no solo desde lo artístico, sino también desde lo ambiental. Tuvieron que ver también ahí con la Flor de la Vida, que estuvo ahí, que ahora me acabo de enterar que ya no está. Eso fue fantástico. Eso, viste, cuando vos sentís que rozás utopía, decir, ¿no? Fueron varias las acciones llegar, que hacíamos, claro, que hacíamos sobre el riachuelo, como en principio eran como llamados de atención, eran como metáforas visuales sobre algunas problemáticas. Habíamos construido, con este programa de los chicos estadounidenses y argentinos, vimos con ese símbolo de la botella, que es el símbolo de la degradación, en realidad, del río. Pero en este caso se usaba de un modo virtuoso, era recolectar botellas descartadas, dándoles color por dentro y construyendo cosas que de algún modo reclamaban la atención sobre ese problema. Cuando fue la edición de Bienal Sur, si no me equivoco, fue 2017, vino Michelangelo Pistoletto de la mano de la gente de Bienal Sur, de Diana Weschler, de Josami. Fueron muy generosos con eso. Michelangelo Pistoletto quedó fascinado con lo que era el universo Quinquela. Él venía trabajando el Tercer Paraíso, ese símbolo que lo ha llevado por todo el mundo, y le propusimos que en La Boca el Tercer Paraíso tomara la forma de una instalación flotante. Él accedió con mucho gusto. Fuimos más allá y le pedimos autorización para ver si podíamos llenarlo, porque el Tercer Paraíso era un símbolo lineal. Nosotros nunca lo había llenado con, ¿no? Dijimos, ¿qué pasa si lo llenamos con, bueno, vegetales, ¿no?, plantas acuáticas? Lo hicimos, y además de prosperar una cantidad increíble de plantas acuáticas, empezó a llegar fauna. Claro. Ya había algunas tortugas, ya andaban algunas garzas, pero empezaron a multiplicarse. Cuando se degradó el Tercer Paraíso, porque son instalaciones que está previsto que hay que renovarlas cada año y medio, 2 años, ahí llegó la Flor de la Vida. O sea, se degradó el Tercer Paraíso y doblamos la apuesta. Hicimos una instalación más grande, con otro formato, para preservar esa fauna que se había asentado. Bueno, vos sabés que había coipos, una vuelta aparecieron un par de chajás, increíble, cardúmenes que se acercaban. La gente de la Reserva Ecológica, que había colaborado bastante con la Flor de la Vida, llegó a contar más de 16 especies de aves diferentes, ¿no? Una cosa, lo que tiene de interesante eso es que eso fue construido en buena medida con botellas recolectadas por los chicos, por comunidades educativas. Es decir, estos chicos vieron que a ese riachuelo degradado, si vos le das una oportunidad, es posible recuperarlo. Que a la vida, si le das una oportunidad, la vida la toma. Que los chicos hayan visto que con sus propias manos podían lograr ese milagro, realmente sí, es una de las cosas fantásticas que pudimos vivir. Desde mediados de año, algunas especulaciones económicas pudieron más y ya no está la Flor de la Vida. Eso es una gran pérdida, la verdad, una gran pérdida. Acá quiero decir una cosa, ¿no? O sea, se celebra que se quiera recuperar el riachuelo como eje de producción, y claro que sí, claro que hace falta trabajo en el barrio. Una cosa no tiene que ver con la otra. No es excluyente. No es la recuperación de un entorno natural versus explotación económica. No debiera, digamos. No debiera, o sea, la explotación económica no puede llevarse puesto todo. Digamos, no es imposible pensar esa coexistencia, ¿no? Pero bueno, parece que es muy difícil. Lo vemos cotidianamente, sí, lamentablemente. Víctor Fernández, hoy, de nuevo, el arte, ¿cómo es la nueva etapa? La nueva etapa lleva pocos días, así que todavía... en principio es darme un tiempo de reflexión, de maduración de todo lo vivido, porque a veces en el vértigo cotidiano, ¿viste? Tenés que estar... No hay oportunidad. Sí. Estás todo el tiempo, o sea, tenés que dar respuesta no solo a los proyectos, sino que, qué sé yo, una filtración, que no anda el ascensor, que
digamos, siempre la dinámica del personal y los cambios, y bueno. Pero sí, a ver, la actividad de base mía es la pintura, así que estoy pintando en estos días un poco más. Y te repito, esto no es un retiro de algunas cuestiones ni de gestión ni de educador, que esa también fue mi formación de base. Así que... Además no te van a dejar, te van a seguir buscando todos los actores de la Boca, todos los actores, las fuerzas vivas de la zona que han tenido un lazo y siguen teniendo un lazo muy, muy fuerte con vos, ¿no? Eso desde luego, ¿no? Pero eso, a ver, por supuesto que ahí ya lo saben, uno está a disposición para colaborar desde el lugar que sea, en lo que venga. Así que, pero sí creo que es importante un tiempito de reflexión, sí, de pausa, porque también se están dando cambios muy vertiginosos en el modo en que las comunidades se vinculan en el mundo, ¿no? Se vinculan con la producción artística, con el patrimonio, y hay que estar muy atento, hay que estar muy actualizado, muy atento, y también a veces ese vértigo del hacer constantemente no te deja parar la pelota un tiempito y pensar las cosas desde otro lugar. Creo que hoy se impone ese trabajo, digamos, ¿no? Cómo son estas nuevas audiencias, cómo se comportan. O sea, en los últimos años de la pandemia para acá veo un cambio gigantesco. Lo notamos en el público, cómo se acerca al museo, cómo interactúa con las obras, cómo interactúa con las propuestas del museo. O sea, es que un llamado de atención, hay que escuchar, siempre hay que escuchar, ¿no? Un día estaba en planta baja del museo y veo que se estaba yendo un matrimonio y la mujer, recogiendo su bolso, le dice a nuestra recepcionista, le dice, muy lindo el museo, pero me gustaba más el otro museo. Yo me quedé, me llamó la atención, entonces le pregunté a la mujer, me metí en la conversación y le pregunté a ver de qué museo estaba hablando. Sí. Yo pensé que estaba hablando de algún otro museo que había visitado. No, se refería al Museo de las Redes. Se refería a esa presencia que el museo tiene en Facebook, en la web. Claro, en ese museo, en ese otro museo, vos mostrás el archivo, mostrás obras que por ahí no están exhibidas, mostrás acciones en el espacio público. Es decir, desde algún lugar, esa experiencia del otro museo es más completa que la del museo que visitás, ¿no? Entonces, es un mundo paralelo, ¿no? Es una especie de mundo paralelo que te da que pensar cómo la gente lo consume o interactúa con él. Y bueno, estamos ante otro mapa, ante algo, como hablábamos al principio, yo hace 20 años que había empezado a trabajar en el museo. Estamos ante otro mundo, el patrimonio es el mismo, pero hay que comunicarlo y preservarlo y todo de otra manera. Así que la pausa no va a venir mal. Víctor Fernández, muchísimas gracias por todo lo que has hecho en la gestión, y considera Urbanos y Sónica tu casa para cuando lo desees. Muchas gracias. Bueno, a disposición para todas las veces que sea. Gracias a todos. Seguimos en Urbanos.